Ok, y bueno, para terminar esto, vamos con el topic 4, que es Statistics and Probability, ¿verdad? Ok, bueno, la idea general de la estadística es resumir información de una población que usualmente lo que se hace es tomar una muestra por alguno de los métodos que estudiamos, ¿verdad? Estratificación o randoms o quotas o todas esas formas. Pero bueno, en general la idea es resumir información. Lo primero es recordar básicamente algunas notaciones. X promedio es mean, o sea, el promedio, el average, ¿verdad? Mediana es el dato que está al 50%, MO de moda, sigma es standard deviation, interquartile range es Q3, o sea, los datos, el 75% de los datos, menos Q1, que es el 25% de los datos. Eh, Recordar cómo es el Box and Whiskey Graph, que básicamente lo que hace es poner en perspectiva dónde están esos cinco números: mínimo, Q1, mediana, Q3 y Q máximo, máximo, perdón. Recuerden que aunque las cajitas y los bigotes sean de diferentes tamaños, todos representan el 25% de la población. ¿Ok? El tema con los outliers o los números que están fuera es que lo que uno hace es calcular del Q3, sumarle 1.5 por interquartile range y al Q1 restarle 1.5 por interquartile range y obtiene como un nuevo rango donde todo lo que esté dentro de ese rango no son números, valores extremos. Si, por ejemplo, se diera la situación de que esta línea por ejemplo, está antes del máximo, entonces todos los números entre ese número, sin incluir, hasta el máximo incluido, serían outliers, ¿verdad? Entonces, no outliers son los números que están entre Q1 menos 1.5 interquartile range y Q3 más 1.5 interquartile range. ¿Ok? Recordar que cuando tenemos los datos, el One Variable Statistics, primero que todo, esto debe ponerse en Listen Spreadsheets, ¿verdad? Eso es como la función básica de la calculadora en este tema. En Menu 411 pueden encontrar los datos estadísticos básicos de, de una distribución de datos. Eh, Tanto ahí como en general es importante reconocer lo que son las frecuencias. La frecuencia no es una segunda variable, sino que lo que hace es decirme a mí cuántas veces está el dato 1 en la distribución que esté dada, ¿verdad? Y bueno, pues el cumulative frequency lo que significa es ir acumulando. De manera que, por ejemplo, este número 33 lo que significa es que hay 33 datos o personas que tienen 3 o menos en esa distribución. Casi siempre el cumulative frequency graph se ve en un gráfico como así, que usualmente, en términos generales, digamos que lo que tenemos aquí es people y time, ¿verdad? Usualmente la cantidad de personas las partimos en cuatro, dependiendo de lo que pregunten, y el número, el tiempo, va a ser una variable en el otro eje, ¿verdad? Que aquí es el Q1, quiere decir que aquí es donde se acumula el 25% de las personas, lo mismo con el 50 y todos esos. Así sería como se hace el frequency graph, cumulative frequency graph. Ok, después de eso ahora me voy a pasar para la regresión lineal. La regresión lineal usualmente está asociada con dos variables, ¿verdad? O sea, usualmente no, está basada en dos variables, que es diferente de tener una variable y una frecuencia, ¿verdad? Entonces, todo esto está asociado con Two Variable Statistics, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una regresión lineal, que una regresión lineal es encontrar el best fit line, que en este caso lo dibujé en verde, que es la línea que tiene las siguientes dos características. Primero, pasa por X promedio, Y promedio, eso es el punto que puse en rojo, y lo segundo es que es la línea que minimiza los errores, es decir, las distancias de cada punto del dato real a lo que es verde, ¿verdad? Lo verde es la línea que estamos encontrando. Recordar que para hacer predicciones o inferencias hay un intervalo donde esa predicción
tiene mayor validez, ¿verdad? Que es el intervalo en X. Recuerden que si por alguna razón, más bien en vez de hacer la regresión de Y en X, hay que hacer la de X en Y, pues ustedes lo que tienen que hacer es cambiar las variables e invertir las listas. R es una medida de qué tan bueno es qué tan lineal está la distribución de los puntos, qué tan bien el best fit line aproxima los puntos. Y la forma de medirlo es con R, que se llama el Pearson's Moment Correlation Coefficient, ¿verdad? Y eso es una medida de qué tan buena es la regresión. Recuerden que R, cuando es positiva, es como si la pendiente del best fit line es positiva. Cuando es negativa es porque la pendiente del best fit line es negativa. Y entre más cercano a 1, sea R cuadrado o R tanto a 1 como a menos 1, significa que más fuerte es la regresión. Así es very strong y así hay como una regresión weak. ¿Ok? No se les olvide que todo esto lo podemos hacer en la calco, list, en las listas, en menú 4.1. 2 si andan buscando información como de promedios o desviaciones estándar. Y 3 si andan buscando información propiamente de la regresión. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el repaso de esta parte. Y luego ahora vamos para probabilidad. Entonces, en probabilidad, bueno, lo primero es que recordar que la probabilidad es una medición de qué tan posible es que suceda un evento E y se calcula como el número de puntos favorables de ese evento entre el número de puntos totales de un espacio muestral que a veces llamamos con U, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que yo tenga que ir al colegio y ahí yo voy al colegio 5 días de un total de 7, la probabilidad de que yo vaya al colegio un día random es 5 de 7. ¿Ok? Usamos los Venn diagrams para representar la información cuando esto lo permite así. A' es el complemento de A y es todo lo que no es A. Y aquí hemos puesto en 3 colores 3 cosas diferentes. En azul al puro centro está A intersección B. En rojo está A intersección B', que quiere decir los que están en A que no están en B. En verde está A' intersección B, que son los que están en B que no están en A. Y pues aquí podemos ver cómo A se forma de dos partes, ¿verdad? De A intersección B' y de A intersección B. Luego, esto que está aquí así pintado, que está en alguno de los dos círculos, se llama la unión A unión B. Y recordemos que todo esto se refiere con la fórmula básica de eventos combinados, que es P de A unión B. P de A unión B se calcula como P de A más P de B menos P de A intersección B. Esta fórmula está en el booklet. Esta fórmula, en el caso de que A y B sean eventos mutually exclusive, es decir, que no pueden ocurrir al mismo tiempo que la probabilidad de la intersección es 0, esa fórmula pues simplificaría solamente así. P de A unión B es igual a P de A más P de B. Después de eso, tenemos conditional probability. Perdón, me falta la parte de la independencia. Decimos que A y B son independientes única y exclusivamente, o sea, es un sí y solo sí. P de A intersección B es igual a P de A por P de B. Esto puede ser que dé igual cuando hay independencia o puede ser que no da igual cuando hay dependencia de los eventos. Recuerden que el ejemplo típico es si los eventos tipo de comida y restaurante suelen tener dependencia. Si yo voy a comer a KFC, mi tendencia a escoger pollo es más grande a la tendencia a escoger pollo en McDonald's, ¿verdad? Por ejemplo. Ok, conditional probability. The probability of A given B es P de A intersección B entre P de B. En este caso no se les olvide que lo más importante es distinguir bien qué es B y qué es A intersección B, especialmente cuando se mezclan con otros tipos de preguntas de probabilidad. En este caso aquí a la derecha tenemos cómo se hace un árbol, un tree diagram. Recuerden que usualmente vamos a tener dos eventos que pueden o no pasar.
A', a veces hay tres posibilidades, qué sé yo, que el color del marcador de la pizarra puede ser azul, rojo, verde o negro. Entonces ahí tendríamos 4 al puro principio al puro principio de las ramas, pero después tenemos ramas que entre sí se van multiplicando. O sea, por ejemplo, ahí está A con B, entonces la probabilidad de que suceda A y B al mismo tiempo se puede calcular como probabilidad de B dado A por P de A. O sea, es simplemente ustedes van haciendo el tree diagram y dentro de la misma rama se multiplica y en ramas separadas se suma. Por ejemplo, si yo quisiera saber qué es la probabilidad de B, pues tendría que sumar la primera más la tercera rama, porque son los dos que tienen B. Esto, recordamos, se llama tree diagram. Después de esos conceptos básicos de probabilidad, nos vamos a pasar a lo que es un random variable. Un random variable es una variable aleatoria, lo que significa es que se toma una situación aleatoria, como tirar un dado o algo por el estilo, y x es básicamente como una función que puede asumir diferentes valores. Y cada uno de los valores que asume tiene una probabilidad distinta. Entonces, x, lo que podría valer x1, podría valer x2, esa es una variable que toma diferentes valores. Y cada uno de esos valores está asociado con una probabilidad, ¿verdad? Pueden imaginarse que es un premio, que yo si lanzo el dado y si me sale el 1 me gano $100, si sale el 2 me gano $500, si sale el 3 pierdo $700 o algo así. Eso usualmente se usa mucho con juegos, ¿verdad? Y ahí hay dos condiciones que tenemos que tener claras. La primera es que la suma de todas las probabilidades me tiene que dar igual a 1. Eso es una condición de todas las variables aleatorias. Y luego el expected value, que es el valor que podemos tomar como promedio si yo jugara el juego o corriera la variable aleatoria una cantidad infinita de veces. Y se calcula sumando todos los valor por su probabilidad. Todo eso es el expected value. Hay variables aleatorias que son importantes, bueno, que son las que más se estudian en este curso, que es el caso de la binomial. La binomial es una distribución que consiste en repetir un mismo experimento n veces y que cada uno de esos experimentos es el mismo. Digamos, por ejemplo, germinar una semilla o agarrar una calculadora y ver si está bien o está mal. Y cada uno tiene una probabilidad de éxito, digamos, de lo que estamos contando, de P. Y se trata, digamos, de ver cuántos éxitos hay. O sea, por ejemplo, si yo hago el mismo intento 20 veces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 7 éxitos? Eso es lo que hace la binomial. Contar cuántas veces tenemos éxito. X es, contamos cuántas veces tiene éxito. No se les olvide en cualquier pregunta de binomial escribirlo como dice ahí. X se distribuye como una binomial de parámetros n y p. N es el número de intentos, P es la probabilidad de éxito. Y recordemos que hay dos funciones en la calculadora que debemos distinguir muy bien. El primero es cuando nos dicen un valor exacto. ¿Cuál es la probabilidad que yo tenga exactamente 7 éxitos? Eso se tiene que hacer con la distribución binom PDF. Es decir, la que es solamente la probabilidad puntual. En el caso que nos dan un rango, o sea, cuál es la probabilidad de que yo tenga entre 7 y 11 éxitos, ahí es mejor usar la binomial acumulada. Esa se viene de cumulative, ¿verdad? Y podemos encontrar esas probabilidades de esa manera. Y no se les olvide que el valor esperado es n por p. Es el número de intentos por la probabilidad de tener éxito. ¿Ok? Después de eso tenemos la distribución binomial. Perdón, la distribución normal. La primera característica de la distribución normal, en diferencia a la binomial, ¿verdad? Es que es para una variable continua. Aquí no hay nada, o sea, por ejemplo, aquí entre 3 y 4 hay una cantidad infinita de valores, ¿verdad? Y siempre vamos a usar probabilidades como acumuladas. Y en el caso de una distribución continua como la distribución normal, las probabilidades se ven como áreas. ¿Ok?
No se les olvide que la distribución normal es simétrica respecto a la media. Eso quiere decir que las probabilidades que nos dan, por ejemplo, a la derecha de la media son iguales que las probabilidades que nos dan a la izquierda de la media. ¿Ok? Entonces debemos de reconocer que en la normal se debe poner mu como el promedio y sigma, que es la desviación estándar, y se pone al cuadrado como para poner la varianza. O sea, se pone promedio, varianza. Ok, después eso es lo que significa el área entre A y B es es la probabilidad de que esa variable n esté entre A y B, ¿verdad? Esa variable x, perdón, x es la variable que está entre A y B. Y recordar que hay dos botones claves en la calculadora o dos funciones claves de la calculadora para el caso de la normal. Lo primero es, si yo quiero saber el área, o sea, quiero saber la probabilidad, lo buscamos como normal CDF de, y me va a preguntar un lower bound, upper bound, mean y standard deviation. ¿Ok? Y también si tuvimos que encontrar cuál es el valor, por ejemplo, aquí lo puse como B, ¿verdad? El valor que tiene cierta área, o sea, cierta probabilidad digamos, si tenemos la probabilidad de que X sea menor que B y yo quiero saber cuál es el valor donde se cumple esa probabilidad, lo hacemos con la inversa normal. Entonces, la inversa normal me va a preguntar tres cosas: área, sigma y mu. En ese orden, ¿verdad? Ahí la calculadora nos dice. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos falta mu o nos falta sigma? O nos faltan ambos. Entonces, esto debe hacerse con lo que se llama la distribución normal estandarizada. Y se pone como z en una normal de media 0 y desviación estándar igual a 1 o varianza igual a 1. Eso quiere decir que nosotros, esta es como la mamá de todas las distribuciones normales, y básicamente porque todas son transformaciones de una a la otra. Entonces nosotros tenemos como un traductor de que cuál es el valor de z que tiene cierta x, ¿verdad? Z, recuerden que es asumiendo que la media es 0 y que la desviación estándar es igual a 1. Entonces, este z, usualmente nosotros podemos calcular la probabilidad o las áreas utilizando ya sea la inversa normal o la probabilidad que me pidan, ¿verdad? Dependiendo de lo que está pasando. Pero en casi todos los problemas vamos a tener que traducir entre X y Z, lo que quiere decir estandarizar. O sea, yo tengo, digamos, que la población de las notas de examen de admisión de la UCR es de 200 a 800 y que el promedio es 550, no sé, algo así. Y si yo quiero usar, digamos, los datos de la distribución normal estandarizada, es decir, quiero usar la Z, esta es la fórmula con la que se convierten datos de X a Z, ¿verdad? Y puede quedar como una ecuación para despejar mu o sigma o ambas en el caso de que yo tenga la información y necesite resolver esos dos. Bueno, eso es todo. Creo que es bastante resumido todo el tema 4 de probabilidad y estadística. Y pues espero que les haya quedado como clarito el resumen de esta unidad. Gracias.